En esta oportunidad hablaremos acerca del concepto de solubilidad y momento dipolar. El contenido de esta presentación tiene primero el objetivo que se ha planteado para desarrollar esta presentación, luego hablaremos acerca de la solubilidad, el concepto de momento dipolar, la conclusión de esta presentación y presentaremos finalmente las referencias de donde hemos desarrollado el contenido de la presentación. Primero iniciaremos con el objetivo. El objetivo es orientar al estudiante acerca de la importancia de estudiar la solubilidad de las moléculas a través de las interacciones intermoleculares, concepto que ya se ha estudiado previamente. Y también comprender el concepto de momento dipolar. Iniciaremos entonces hablando acerca del concepto de solubilidad. La solubilidad se define como la máxima cantidad de soluto que se disuelve en un solvente a una temperatura y presión específicas. Como se puede observar en la imagen animada de la derecha, vemos cómo las bolitas en amarillo son el soluto y se disuelven en un solvente formando una solución. Existen factores que pueden aumentar o disminuir la solubilidad y estos son la polaridad de las moléculas, las fuerzas intermoleculares, la temperatura, la presión y la presencia de otras sustancias. Vamos a hablar de cada uno de estos factores. Iniciaremos con los factores de polaridad de las moléculas y las fuerzas intermoleculares. Por regla general se sabe que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, mientras más parecidas sean las polaridades del soluto y el solvente, tanto más grande será el valor de la solubilidad. La polaridad se puede conocer a través del momento dipolar, concepto que se va a estudiar más adelante, o también la polaridad depende de la electronegatividad de los átomos. Y al igual que esas propiedades, las fuerzas intermoleculares son responsables de la solubilidad. Entre mayor son las fuerzas del soluto, es más difícil la solubilidad en un solvente determinado. Por ejemplo, el agua presenta interacciones tipo puentes de hidrógeno, lo cual lo hace polar. Pero en el caso del aceite, estas interacciones son de dispersión de London, lo cual lo hace apolar. Como se ha mencionado en la presentación de fuerzas inter e intramoleculares, las fuerzas de tipo puentes de hidrógeno son mucho mayores que las de tipo dispersión de London, es decir, se requiere mayor energía para romper estas fuerzas, por lo cual debido a que las fuerzas de dispersión de London tienen una menor energía, estas no son capaces de romper esta interacción y por ende no son solubles. Otro ejemplo es el cloruro de sodio en agua o el cloruro de sodio en hexano. Vamos a ver por qué el cloruro de sodio es soluble en agua y por qué no lo es soluble en hexano. El agua y el cloruro de sodio forman interacciones de tipo ion-dipolo, dado que se atraen los átomos cargados positivamente, que en este caso es el sodio del sólido, con los negativos, que en este caso es el oxígeno del agua. Y también se atraen los negativos, como el cloro, que pertenece al sólido, o sea, el cloruro de sodio, con los positivos, que en este caso sería el hidrógeno, el protón de hidrógeno del agua. Como se forma esa interacción y hay un proceso de solvatación, esto permite que las fuerzas iónicas que se presentan en el cloruro de sodio se rompan y se forme una solución entre el agua y el cloruro de sodio. Sin embargo, en el caso de la solubilidad entre el hexano y el cloruro de sodio, debido a que el hexano presenta fuerzas de tipo dispersión de London que son muy débiles, el cloruro de sodio o los enlaces que presenta el cloruro de sodio que son de tipo iónicos tienen una fuerza mayor a estas fuerzas de dispersión de London, lo cual no permite que haya una miscibilidad o solubilidad entre estos. Otro factor que afecta a la solubilidad es la temperatura. Tenemos que tener en cuenta que para el caso de los gases es muy diferente este efecto si se compara con los sólidos y líquidos. Al aumentar la temperatura, la solubilidad de sólidos y líquidos aumentan en los líquidos, que actúan como solvente. Esto se debe al aumento de la entropía o desorden de las moléculas. En el caso de los gases, la solubilidad disminuye. Esto se debe a que al aumentar la temperatura, la energía cinética aumenta, haciendo que las fuerzas intermoleculares se rompan y el gas escape en vez de disolverse. Si analizamos en el caso del cloruro de sodio, que es un compuesto iónico disuelto en agua, si aumentamos la temperatura, lo que se genera es un desorden en la red cristalina del cloruro de sodio,
permitiendo que moléculas de agua puedan solvatar o atrapar los iones, y así se aumente su solubilidad. Pero en el caso de los gases, debido a que aumenta la temperatura, la energía cinética de las moléculas o de los gases aumenta, y esto genera que estas moléculas tiendan a generar un escape y no se disuelvan en el solvente que se requiere. La presión también es otro factor que afecta a la solubilidad. Al aumentar la presión, la solubilidad aumenta, siendo este efecto mayor en los gases, pero en el caso de sólidos y líquidos, el efecto es poco o nulo. Por ejemplo, tenemos un gas que está representado por las esferas rojas, donde se observa que inicialmente están una solución y el gas en equilibrio. Al aumentar la presión, se observa cómo se obliga a las moléculas a ingresar a la solución hasta alcanzar un equilibrio nuevo. Y eso es lo que permite entonces que al aumentar la presión se aumente la solubilidad del gas en el líquido. La presencia de otras sustancias también es un factor que afecta la solubilidad. En el caso de compuestos iónicos o solubilidad de compuestos que contienen iones, se puede encontrar el efecto del ion común. ¿Qué significa esto? Que hay una disminución de la solubilidad debido a que la solución donde se disuelve el soluto tiene el mismo ion que se va a añadir. Por ejemplo, si una solución que contiene cloruro de sodio se le agrega acetato de sodio, la solubilidad será inferior, dado que ya tienen un ion común que en este caso es el sodio. Otro ejemplo es si tenemos inicialmente una solución de yoduro de plomo, que es la que se encuentra en la parte izquierda de la imagen inferior que se puede observar en la diapositiva, vemos que si adicionamos yodo se observa que la segunda solución es amarilla y con presencia de precipitado, y esto se debe a que el ion común es el yodo, que evita una total solubilidad. Bien, ahora hablaremos sobre el momento dipolar, que es muy importante en el momento de comprender el concepto de polaridad. El momento dipolar se genera cuando los centros de carga positiva y negativa de una molécula están separados. Esta propiedad está directamente ligada a la polaridad de la molécula, dado que una molécula es polar cuando el centro de la carga negativa no coincide con el de la positiva. El momento dipolar es una magnitud que se simboliza con la letra griega μ, la cual está reportada y tiene unidades de medida dBi. Hay una regla y es que si el valor de μ o del momento dipolar es diferente de 0, significa que la molécula es polar, pero si μ o el momento dipolar es igual a 0, la molécula es apolar. Miremos algunos ejemplos. En el caso del tetracloruro de carbono, que es la primera estructura a mano izquierda, vemos que μ o el momento dipolar es 0, lo cual indica que la molécula es no polar. ¿A qué se debe esto? Esto se debe a que, debido a que el momento dipolar es una magnitud vectorial, la suma de los momentos dipolares de cada enlace determinan el momento dipolar de la molécula. Y en este caso, esta orientación de los vectores da Como conclusión de esta presentación tenemos entonces que la solubilidad de las moléculas depende de las propiedades e interacciones que se presentan entre el solvente y el soluto. Además, esta propiedad se ve afectada por variables como presión, temperatura y el efecto del ion común. Por su parte, la polaridad de las moléculas está definida por el momento dipolar, una propiedad que es importante para definir la solubilidad de los compuestos. No olviden que las referencias para desarrollar esta presentación se encuentran en el entorno de conocimiento. Uno de ellos es Química Orgánica del autor Carey. Agradecemos su atención y esperamos que esta herramienta sea de utilidad.